Buenos días, señores, en el vídeo de hoy te voy a explicar exactamente cómo lo puedes hacer para dejar de traducir en tu cabeza al estar aprendiendo otro idioma, ya que este es uno de los problemas más comunes y una de las preguntas que más recibo en los comentarios y... créeme, entiendo perfectamente lo frustrante que puede llegar a ser. Así que si simplemente aplicas lo que te voy a decir en este vídeo, vas a ser capaz de entender y de producir el idioma perfectamente sin necesidad de pasar primero por tu idioma nativo. Por ejemplo, if I start speaking in English right now, I do not need to use first my Spanish. I can just speak in English or listen in English and understand everything. And I promise you, I don't need to use my Spanish. I just know it. I can feel it. Like your native language. Cuando tú hablas en español, no tienes que traducir en otro idioma que no existe. En plan, simplemente lo entiendes. Pero no fue siempre así. Así que lo primero de todo, me gustaría empezar con mi historia, ¿no? Yo tenía una profesora hace unos cuantos años, no recuerdo exactamente, 4 a lo mejor, que estaba estudiando inglés en España y le gustaba mucho el tema del estudio activo, ¿no? Le gustaba mucho esto de memorizarse un montón de reglas gramaticales, un montón de vocabulario. Nos daba unas listas de vocabulario infinitas. Ni siquiera hacía las clases en inglés. Las clases eran en español. Lo típico que hace una profe de inglés. No todas, pero en este caso era así. Y también, por supuesto, hacíamos speakings, que salías delante de tu clase a hablar en inglés y después tú salías con unos nervios sudando tal. Claro, ¿cuál era el método? Bueno, el método, el que todo el mundo utilizaba, era simplemente te memorizas el speaking, salías ahí fuera y soltabas lo que te acordases. A veces salía muy mal, a veces salía más o menos decente, pero siempre estabas tirando de cabeza. En verdad, tú en el fondo no sabías el idioma. Tú salías ahí fuera y simplemente tirabas de memoria, tirabas lo que te habías memorizado el día anterior y ya está. Y después, claro, decías, oh, tiene un nivel A2. O por ejemplo, haces una entrevista con alguien que te has preparado y te has memorizado todas las respuestas. Oh, tiene un nivel A2, B1. Pero en verdad no tiene un nivel A2, no tiene un nivel B1. Se ha memorizado todo. En plan, yo me lo memorizaba todo a las presentaciones, lo soltaba y me iba. ¡Hala! Tan tranquilo. Claro, ¿qué pasaba? Que yo salía súper nervioso. Primero necesitaba pasar por el español, porque claro, eran traducciones, que es lo que hacía. Yo me la preparaba primero en español, después la traducía en inglés, memorizaba el texto en inglés, salía y lo soltaba. Bueno, un desastre, ¿no? Todo el mundo hacía lo mismo y tal. El siguiente año, ya creo que empecé por esa época a estudiar inglés, ¿no? Y recuerdo de las primeras presentaciones en inglés que hice, que yo ya llevaba un tiempo de haciendo input comprensible, ¿no? Que es lo que digo en este canal, de consumir contenido en inglés y estudiar de la forma correcta. Yo recuerdo salir en esa presentación y me la preparé un poco y tal, pero hubo un cambio de chip. Yo salí y me empecé a sentir cómodo. Estaba ahí fuera y empecé a darme cuenta que en vez de simplemente tirar de memoria lo que había memorizado y tal, las palabras en inglés empezaban a aparecer en mi cabeza. Simplemente yo era capaz de cuando quería decir algo, decirlo directamente en inglés, sin necesidad de pasar primero por el español. Claro, yo me empecé a rayar. Y ahí empecé a hacer unas cuantas presentaciones y cada vez iban mejor. Y yo digo, hostia, ¿qué cojones está pasando aquí? Claro, lo que está pasando es que estoy utilizando el buen método, que tengo la buena táctica. Y poco a poco ya llegó el punto incluso que las últimas presentaciones me las inventaba. En plan, salía fuera y simplemente decía lo primero que se me pasaba por la cabeza, el profesor aplaudía y yo me iba. Ya está, aprobado. Y sin darme cuenta, simplemente empecé a aplicar lo que te voy a decir en este vídeo, ¿no? Y empecé a mejorar un montón mis presentaciones y empecé a entender y a expresarme sin necesidad de hacer traducciones en mi cabeza, lo cual para mí era un logro espectacular. Empecé a ver vídeos en internet, empecé a leer libros y de repente, coño, estoy entendiendo. Después de un tiempo decidí aprender francés, ¿no? Y dije, bueno, ahora que ya sé el método, ya sé cómo hacerlo, lo voy a hacer directamente, ¡pam! Nunca he tenido un solo problema de traducciones en el francés. Man, te lo juro, tío, nunca he tenido problemas con el francés. Man, nunca me ha pasado esto de que tengo que traducir primero en mi cabeza para después saber lo que tengo que decir, o cuando estoy leyendo un libro, necesito, hostia, esta palabra, ¿qué significa en español? ¿Qué significa en español? Nunca he tenido el problema. Y para entender esto un poco mejor, tenemos que entender un poco la teoría que hay detrás, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Y es que hay un libro muy interesante que se llama Pensar rápido, pensar despacio, que te describe que el cerebro funciona de dos formas diferentes. No hay dos sistemas en el cerebro, tenemos el sistema 1 y el sistema 2. El sistema 1 es aquella parte del cerebro que más o menos, esto es un poco de bro science, en plan, funciona así, pero no es exactamente los papers y los términos científicos, no me los sé, pero el sistema 1 es como la forma intuitiva del cerebro, ¿no? Por ejemplo, cuando tú hablas en español, no tienes que pararte y pensar muy fuerte lo que tienes que decir, simplemente lo sueltas, lo dices, es como intuición. Si estás jugando a fútbol, por ejemplo, simplemente vas y juegas a fútbol. Si estás jugando a la Play, simplemente, o al Fortnite, lo que tú quieras, estás simplemente jugando, ¿sabes? Te sale directamente. Esto es el sistema 1, es el cerebro trabajando de forma intuitiva. Por ejemplo, estos movimientos de manos que estoy haciendo ahora es sistema 1. Ahora, por haberlo dicho, voy a empezar a hacer cosas raras con las manos, pero eso es, tío. El sistema 1 es como la forma intuitiva, ¿no? De las cosas que hacemos, lo intuitivo, lo que hacemos de forma intuitiva. En cambio, el sistema 2 es otra cosa. El sistema 2 del cerebro es cuando hacemos algo de forma racional, que tenemos que pensar, que nos tenemos que parar y pensar y estrujarnos el cerebro. Por ejemplo, cuando estás haciendo un examen, por ejemplo, estás jugando al ajedrez, tienes que parar, tienes que pensar, darle caña al cerebro. En el aprendizaje de idiomas hay un problema clave y es que siempre hemos estado estudiando inglés o cualquier otro idioma como si fuese
parte del sistema 2, como si un idioma fuese el sistema 2, que tenemos que pararnos, pensar, estrujarnos el cerebro, esta regla gramatical, que si se hace así, que si se dice y tal. No nos planteamos el estudio de este idioma como si fuese algo más intuitivo, algo más casi mágico, que de repente te sale, porque al final los idiomas están en el sistema 1, no en el sistema 2. Tú cuando hablas español no tienes que pararte a pensar lo que tienes que decir. Y si no me crees, muy fácil, ¿qué es el subjuntivo? ¿Qué es el subjuntivo en español? Adelante, dímelo, porque yo sinceramente no tengo ni puta idea y me la pela. Y puedo hablar español, porque creo que soy convencido de que un poco de español al menos conozco. Así que aquí está el problema, que estudiamos inglés, estudiamos los idiomas estos como si fuesen el sistema 2, como si fuesen algo que necesitamos pensar, que necesitamos pararnos y reflexionar. Por eso muy probablemente tienes el problema de que ahora al empezar a estudiar otro idioma con el buen método no tienes el problema este de coño, es que tengo que traducir, coño, es que tengo que pararme a pensar. Claro, normal, a ver, es totalmente normal porque llevas 10, 12 años, no sé cuántos años llevas simplemente estudiando el idioma de esta forma, ¿no? Trabajando con el sistema 2 y olvidándote de que en verdad los idiomas es una cosa intuitiva, es una cosa que viene del subconsciente. Así que vale, ya sabemos que el sistema 1 es un proceso intuitivo, ya sabemos que el aprendizaje de idiomas, o cuando tú hablas un idioma, cuando utilizas un idioma, no está en el sistema 2, está en el sistema 1. ¿Cómo podemos hacerlo para empezar a utilizar este sistema? Y básicamente no tener que estar parándote palabra por palabra, haciendo traducciones, pensando, hostia, ¿esto qué significa? ¿Esto qué tal? Simplemente que te salga de dentro, como si fuese tu idioma nativo, como si fuese tu español. Sinceramente, la solución es simple, es bastante fácil y a lo mejor es tan simple que te vas a cabrear conmigo, pero la única manera y la más poderosa que hay para callar tu mente, para dejar de hacer traducciones y para simplemente producir y comprender el idioma de una vez por todas, de forma intuitiva, de forma casi mágica, subconsciente, es reventarte a consumir una puta barbaridad de contenido. Coges contenido en inglés y simplemente, como un enfermo, consumes durante horas, durante días, meses y consumes. Poco a poco el idioma se te irá metiendo en la cabeza y a partir de ahí el idioma se empezará a formar parte de ti. Tu cerebro, cada día, si lo haces de forma constante, irá adaptándose. Tienes que leer libros, escuchar audiolibros, hacer las dos cosas a la vez, películas, series. Si tienes la oportunidad de irte al país, pues vete al país, que a tomar por el culo. ¿Qué más? Yo qué sé, música. Simplemente rodéate todo lo que puedas del idioma. ¿Cuál es la solución exacta? Si quieres la solución exacta a cómo puedes dejar de traducir en tu mente, literalmente es esta: consume contenido y hazlo como un puto loco. Y cada día, esto es muy importante, cada día mínimo una hora. ¿Por qué? Porque si no, tu cerebro no le estás dando tiempo a adaptarse. Si simplemente haces 5 minutos cada día, tu cerebro va a decir, oye, a mí esto me la pela. Así que es muy importante. Vale, y ahora me estarás diciendo, vale, Samuel, sí, pero tú siempre nos estás diciendo que utilices Anki, que memoricemos vocabulario, y ahora me has dado la chapa esta del sistema 2 y el sistema 1, y oye, esto de memorizar vocabulario no parece muy sistema 1, ¿eh? No estoy diciendo que el sistema 2 sea completamente absurdo y sea completamente inútil, y tenemos que entender que estos dos, por supuesto, se combinan. Yo una cosa que te recomiendo siempre es, por ejemplo, memorizar un poco de vocabulario cada día, utilizar aplicaciones como Anki y estudiar de 5 a 10 palabras nuevas cada día. ¿Qué pasa? Que si tú solo te quedas ahí, en ese sistema 2, simplemente te quedas memorizando, es imposible que aprendas el idioma. Es imposible. En cambio, si lo haces de forma inteligente y lo combinas con el sistema 1, lo combinas con, por ejemplo, inmersión en el idioma de forma pasiva, ¿qué es lo que va a pasar? Va a pasar una cosa muy curiosa, y es que tú vas a empezar a memorizar estas palabras. Las vas a ver cada día, por ejemplo, en la aplicación de Anki, que te dejaré la guía en la descripción si te interesa. Las irás viendo. Y cuando tú consumas contenido, dirás, coño, esta es la palabra que he visto en Anki. Verás el contexto y tal, y ¡pam! Ahí es cuando de forma subconsciente la vas a adquirir. Ahí es cuando tu mente coge la palabra y la mete como en el banco de palabras mental y empieza a formar parte de ti de forma subconsciente. Esa palabra ya es tuya, por eso lo recomiendo. ¿Es totalmente necesario utilizar Anki? No es totalmente necesario, simplemente te va a ayudar en el proceso. ¿Es totalmente necesario consumir contenido? Sí. Si no consumes contenido en el idioma, es imposible que lo vayas a aprender. Punto. Un truco que te puedo dar, por ejemplo, es si no puedes evitar, cuando estás leyendo un libro, tú estás leyendo el libro y no puedes evitar pararte palabra por palabra, hacer traducciones en la cabeza, no entender lo que está pasando y tener que ir sí o sí por el español, un pro tip aquí es simplemente coge ese mismo libro y usa un audiolibro a la vez. Por ejemplo, pillas el libro del Principito y a la vez escuchas el audio del Principito. Eso va a hacer que tu cerebro va a estar tan ocupado entre leer y escuchar que va a ser absolutamente imposible que tengas que pararte a entender, a traducir en tu mente, tan desde el español, porque vas a estar tan ocupado que no vas a poder, básicamente. Y así es como una manera de forzar el idioma en tu cabeza, que entre, porque al final va de eso, va de forzarnos a nosotros mismos que entre el puto idioma en la cabeza. Y yo te juro, tío, que si haces eso, de verdad, te lo prometo, que no tendrás problemas de traducciones. Si ahora mismo tienes problemas con las traducciones, simplemente te falta consumir contenido. Así de simple, te falta consumir contenido. Si te interesa, he creado una comunidad totalmente gratuita donde puedes preguntar tus dudas que tengas, estará también en la descripción, clica y échale un vistazo, no
pierdes nada y es gratis. Cualquier cosa, comentarios, mi Instagram, nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo.